tales amigos que nos ven y nos escuchan a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Señores, el mundo árabe, desde que culminó el Imperio Otomano, tuvo una gran incidencia. Imagínense que los árabes que llegaron a la República Dominicana, todavía hoy se le dice turco, y era porque tenían pasaporte de Turquía. Fue lo que se denominó el Imperio Otomano, que se extendía por todo el Medio Oriente. Juan Bosch escribió una obra que se llama De Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe como frontera imperial. Y eso mismo entonces sucede en el Medio Oriente. Ahí está la frontera imperial. Ahí tenía intereses los ingleses, los franceses, en esa zona. Y esa zona siempre fue un polvorín. Lógicamente, las ideas de Theodor Heinz, por allá a principios del 1800, cuando se crea ya la necesidad de que los judíos tuviesen un espacio en esa zona, vamos a decir, en esa tierra, la tierra bíblica de Israel. Desde ese momento comenzó a germinar la idea de crear un Estado judío. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, esa idea entonces tomaron mucho más cuerpo. Entonces se creó la necesidad de establecer un Estado judío en el mundo para recoger todos esos judíos que andaban dispersos por el mundo. Y entre los países que se pensó para construir un Estado de los judíos, se empezó en Angola, se empezó en Argentina y en otros estados. Pero el sionismo internacional siempre creyó que las tierras indicadas para establecer un Estado judío, hebreo, eran las tierras bíblicas que están ahí en la Palestina. Entonces, toda esa situación han generado siempre un conflicto. Al parecer, la llegada de Donald Trump está creando una nueva distribución geopolítica en esa zona. Y decimos esto porque el mundo realmente juega alrededor de la geopolítica, juegan unas estrategias muy finas. Y lo que yo estoy viendo que está pasando en el medio, en el Oriente Próximo, en el Medio Oriente, podría extenderse hasta la zona del Caribe, específicamente Venezuela. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque durante muchísimo tiempo la familia al-Assad tuvo respaldada, digo familia porque primero fue el papá y luego fue él, en una dictadura que tiene como 56 años ahí, entre papá e hijo, 53 años. Estuvieron respaldados por Rusia. Rusia impidió que en una primera, vamos a decir, levantamiento, el régimen cayera. Pero ahora resulta que no hubo resistencia de ningún tipo. Los rebeldes tomaron la ciudad de Alepo y la capital de Siria, Beirut, sin ningún tipo de resistencia. Damasco, sin ningún tipo de resistencia, o una resistencia mínima. ¿Qué indica esto? Esto indica de que esto fue hablado. Inclusive, ¿dónde está el dictador? El dictador está en Rusia. Entonces, eso nos indica a nosotros que ahí hubo una conversación. Miren, señores, los países poderosos imperiales juegan a sus estrategias y en sus estrategias no tienen aliados. ¿Por qué decimos esto? Recordemos las crisis de los misiles y Nikita Khrushchev. ¿Qué pasó con la crisis de los misiles? Bueno, Rusia estaba instalando misiles en Cuba. Un vuelo satelital de Estados Unidos, la Fuerza Aérea estadounidense, se dio cuenta que estaban instalando misiles. Y hubo una crisis que el mundo por segundo iba, vamos a decir, iba a implosionar, iba a desaparecer. Sin embargo, ¿qué pasó? Fidel Castro, que tenía una posición radical, entendía que no, que esos misiles había que dejarlo ahí. Fidel tenía razón, porque desde su lógica, Cuba estaba siendo atacada permanentemente por los exiliados cubanos en Estados Unidos, apoyado por la CIA. Recordemos recordemos aquello de Bahía de Cochino, que fue aquel enfrentamiento donde Cuba y Fidel Castro derrotaron esa invasión de esos cubanos apoyados por la CIA. Entonces, Fidel entendía que esos misiles puestos allí era una especie de disuasión hacia cualquier agresión de Estados Unidos hacia la isla. Pero Rusia entendía, espérate,
yo voy ahora en el tablero geopolítico, yo negocio con Estados Unidos, te quito esas bases militares allí, pero tú entonces me dejas tomar Checoslovaquia. Entonces, cuando ya los rusos estaban interviniendo directamente en el tema de la Europa del Este. Negociaciones políticas de alto nivel. ¿Qué está pasando ahora? Rusia tiene un problema. Esa guerra en Ucrania desgasta y desgasta muchísimo. Europa tiene un problema. Alemania tiene un problema. Alemania, de ser el corazón de la Unión Europea, porque el euro no es más que el marco alemán, porque fue la primera economía fuerte con la cual se comenzó a integrar la Unión Europea. Entonces, Alemania está cayendo. Si cae Alemania desde el punto de vista económico, cayó la Unión Europea. Porque en la Unión Europea no está Inglaterra, que es también un país que de grande, vamos a decir, grande productividad. Entonces, el otro es Francia. Francia y Alemania son los dos pulmones de la Unión Europea. Pero el principal pulmón es Alemania. ¿Qué está pasando con Alemania? Es que Alemania está teniendo problemas para mantenerse. ¿Por qué? Porque no está recibiendo el gas barato de Rusia. Está teniendo problemas para recibir esa materia prima para seguir desarrollando principalmente su industria automotriz, que es el corazón de la economía alemana. Entonces ya los europeos se han dado cuenta que cayeron en un gancho con los demócratas. Esa guerra Rusia-Ucrania no debió de pasar, porque las condiciones que estaba pidiendo Vladimir Putin era que Ucrania no entrara a la OTAN, porque entendía que Moscú no podía estar en peligro a 90 kilómetros de distancia de la ciudad de Kiev. Entonces, en ese sentido, Donald Trump, que tiene una visión mucho más, vamos a decir, pragmática, probablemente ahí se está dando una política de gran calado estratégico, y probablemente ahí se esté dando también una situación que pudiese derivar en situaciones aquí en el Caribe. ¿Por qué? Porque esos grandes liderazgos, esos grandes países que tienen mucha incidencia en el tablero mundial, también saben jugar sus barajas. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, hace poco escuchamos a Zelensky decir que bueno, que él estaría de acuerdo, que Rusia, que la guerra se termine, inclusive concediendo parte de los territorios ocupados, porque recordemos que Ucrania pertenece al viejo pueblo ruso, y ahí hay una tradición, vamos a decir, rusa sorprendente. Ahí hay comunidades que nada más hablan ruso, y las comunidades que ha invadido Putin son comunidades también rusohablantes y tienen cultura, religiones y todo. Inclusive la misma Ucrania fue un estado creado por la Unión Soviética, por Stalin, y de ahí salió un presidente ruso, Nikita Khrushchev, que fue el presidente de la Unión Soviética, pero que nació en Ucrania. O sea, hay unos vínculos ahí muy estrechos entre la cultura rusa. Entonces puede ser que entre los acuerdos llegados allí serían entonces dejar pasar esto allí, debilitar a los ayatolás en Irán, que son los enemigos acérrimos de los israelitas, y se apoyan mucho en esas fuerzas en Siria y en el Líbano con Hezbollah y esos grupos, vamos a decir, yihadistas. Inclusive ese grupo que toma Damasco está en contra de los ayatolás, porque probablemente son de la rama en el mundo árabe de los grupos, ellos tienen dos grupos, los chií y los suní. Son suní porque esa es la parte que está más cercana a Arabia Saudita, porque Arabia Saudita, Irán tienen un conflicto entre ellos, porque uno representa un liderazgo dentro del mundo árabe y el otro representa otro liderazgo dentro del mundo árabe. Entonces probablemente allí se esté dando una gran negociación que pudiese entonces esos grandes países, esa grande potencia, vamos a decir, ceder en su zona de influencia. Venezuela, ¿en qué zona de influencia está? En la zona de influencia norteamericana. ¿En qué zona está Ucrania de influencia? En la zona de influencia rusa. ¿En qué zona de influencia está ahora mismo Damasco, Siria? Bueno, está bajo la zona de influencia de Israel, que es la gran potencia en el Medio Oriente. Pero ¿qué pasa? Si se debilita la posición de los ayatolás iraní en Siria, entonces es una ventaja estratégica para Israel. Entonces puede ser que ya Donald Trump, antes de llegar al poder, esté operando de ese pragmatismo que él tiene de ver el mundo siempre enfocado en zonas de interés. De manera que lo que nosotros estamos viendo en Siria pudiese tener alguna implicación en el Caribe, acá en el Caribe con Venezuela.